Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos a QU, listos para sumergirnos en un nuevo chismorreo jugoso, en una nueva teoría, en una nueva, digamos. Revelación superíndice 3N imposible. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha incendiado las pantallas, que ha robado corazones en todo el mundo y que a pesar del tiempo y la distancia, sigue generando pasiones, Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright lo que es tú, N pensando, ¿otra vez con esto? Pero Cru Copyright Anme, esta vez es diferente. Vamos a adentrarnos en rumores, análisis de lenguaje corporal, pistas sutiles en redes sociales y por supuesto, la información superíndice 3N que hemos recopilado para llegar a una conclusión superíndice 3N digamos sorprendente. Asu que prepur rense una taza de tu copyright, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu, u con diéresis más menos en me porque esto se va a poner interesante. Y antes de que sigamos como siempre si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Ahora vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Erkenci Kwai fue un fenu superíndice 3 meno, eso es innegable. Su química en pantalla era palpable, electrizante y los fans de todo el mundo, incluyo copyright Dome Amu, nos enamoramos de la pareja Candy Beat y Sanemaidin. Pero lo que pasó superíndice 3 fuera de las pantallas fue a UNMU, ese intrigante. Los rumores de un romance florecieron, alimentados por fotos robadas, declaraciones ambiguas y la propia intensidad de su conexión superíndice 3N. Luego, como suele suceder, las cosas se enfriaron. Ambos siguieron sus propios caminos, protagonizando nuevos proyectos y, en el caso de Demet, encontrando el amor y casándose con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Un golpe duro para muchos fanáticos de Can Yaman y Demet, que mantenían la esperanza de un final feliz en la vida real. Sin embargo, el matrimonio de Demet no duró superíndice 3. Y AQU es donde las cosas se ponen, digamos, interesantes. Vamos a analizar algunos puntos clave. Primero, la forma en que ambos han evitado hablar directamente el uno del otro en entrevistas. Siempre hay un rodeo, una respuesta genu copyright rica, una negativa a profundizar. ¿Por QU Copyright? Podrán simplemente decir que son amigos y seguir adelante, pero no lo hacen. Evaden, esquivan, como si hubiera algo que no quieren revelar. ¿Acaso existe un pacto de silencio? Un acuerdo entre sus representantes para mantener la llama viva sin echar más leña al fuego. Analicemos las entrevistas por separado. Can, en sus interacciones con la prensa italiana, donde reside actualmente, tiende a desviar las preguntas sobre Demet con comentarios sobre su admiración por el talento turco en general, mencionando a otros actores y actrices para diluir la atención. Demet, por su parte, suele centrarse en sus proyectos actuales, hablando de su evolución como actriz y cantante, dejando poco espacio para recuerdos del pasado. Segundo, las redes sociales. Presten atención superíndice 3N a los likes silenciosos, a los comentarios crípticos, a las canciones que comparten con letras que parecen dirigidas a alguien en particular. Su copyright que puede sonar como una teoría conspirativa digna de Hollywood, pero en el mundo del espectáculo, las redes sociales son un campo de batalla donde se libran guerras silenciosas y se envían mensajes codificados. ¿Recuerdan aquella historia de Instagram de Can, con un fondo que recordaba sospechosamente a una locación de Erkenci Kwai? ¿O aquel tuit de Demet con una letra de una canción que hablaba de segundas oportunidades y reencuentros inesperados? Cada like, cada comentario, cada publicación es analizado al milímetro por una legión de fans detectives sedientos de pistas. Las redes sociales se han convertido en una extensión de su relación, un terreno fértil para la especulación y la esperanza. Y seamos honestos, ellos lo saben y juegan con ello. La ambigüedad es su mejor aliada. Tercero, y este es el punto importante, la fecha. 8 de abril de 2025. ¿QU Copyright tiene de especial esta fecha? Bueno, según nuestras fuentes y subrayo nuestras fuentes, porque esto hay que tomarlo con pinzas, ambos tienen proyectos importantes programados para ese día. Proyectos que curiosamente los unirán de nuevo en la misma ciudad, en el mismo evento. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Qué nos dicen nuestras fuentes?
Bueno, una de ellas, un contacto dentro de una productora turca, nos ha asegurado que tanto Can como Demet están siendo considerados para roles protagónicos en una nueva serie de televisión de alto presupuesto que se presentará oficialmente el 8 de abril de 2025 en Estambul. Otra fuente, un periodista de espectáculos que ha seguido de cerca la carrera de ambos, nos ha revelado que ambos han sido invitados de honor a una gala benéfica que tendrá lugar el mismo día, también en Estambul. La superposición de estas dos posibles apariciones en la misma ciudad, en la misma fecha, es demasiado tentadora para ignorarla. Será el escenario perfecto para un reencuentro mediático que sacuda al mundo del espectáculo. Ahora a Q viene la revelación superíndice 3N imposible, la teoría que estamos manejando. Y es que, según nuestros informantes, Can Yaman y Demet Özdemir estarán planeando un anuncio conjunto el 8 de abril de 2025. Un anuncio que Rense podrá cambiarlo todo. No estamos hablando de una simple colaboración superíndice 3N profesional. Estamos hablando de algo mucho personal. ¿De qué tipo de anuncio personal estamos hablando? Bueno, aquí es donde la especulación alcanza su punto álgido. Algunos creen que podrían anunciar una nueva colaboración en un proyecto conjunto, una secuela de Erkenci Kuay, o una nueva serie que explote su innegable química en pantalla. Otros, los más románticos, sueñan con un anuncio mucho más trascendental, la confirmación de una relación sentimental que ha permanecido oculta durante años. Se atreverán a dar el paso y oficializar su amor ante el mundo entero. O simplemente jugarán con las expectativas de sus fans, alimentando la llama de la esperanza sin llegar a concretar nada. Sabemos que Demet es tú soltera de nuevo y Can, por lo que sabemos, también copyright N es tú libre. ¿Se han estado comunicando en secreto? ¿Han estado trabajando juntos en algo a espaldas de los medios? ¿Es tú, N planeando revivir esa química que nos enamoró superíndice 3 a todos? Todo apunta a que el divorcio de Demet, por supuesto, ha sido un catalizador para esta nueva ola de especulaciones. Muchos fans interpretan su separación como una señal de que el camino está libre para un reencuentro con Can. ¿Pero es realmente así? ¿Es justo presionar a Demet para que retome una relación del pasado, especialmente después de un matrimonio fallido? La vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado. Es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones complejas, y que merecen respeto y privacidad. Sin embargo, es innegable que la soltería de Demet ha reavivado la esperanza en el corazón de muchos fans de Can Yaman. Pero antes de que empiecen a celebrar y a planear su boda imaginaria, hay que ser realistas. Esto es una teoría, una especulación superíndice 3N basada en información superíndice 3N no confirmada. Podríamos estar completamente equivocados. Podría tratarse de un simple reencuentro amistoso, de una campaña más menos publicitaria, de cualquier cosa menos de lo que estamos imaginando. La industria del entretenimiento está llena de sorpresas, y a veces las cosas no son lo que parecen. Las apariencias engañan y las relaciones entre celebridades son a menudo más complejas de lo que podemos imaginar. Podríamos estar interpretando mal las señales, leyendo entre líneas donde no hay nada escrito. La realidad podría ser mucho más mundana y decepcionante. Pero, ¿dónde quedaría la emoción si no tuviéramos la libertad de soñar y especular? Sin embargo, hay algo que no podemos negar: la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir no es terminada. Hay una energía latente, una conexión superíndice 3N innegable que sigue viva en la memoria de sus fans. Y mientras esa energía siga existiendo, la posibilidad de un reencuentro, ya sea profesional o personal, siempre estará presente. La magia de Erkenci Kuay sigue intacta, y su impacto en el público fue tan grande que es difícil imaginar que ambos puedan escapar de su legado. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Can y Demet a la fama internacional y creando una base de fans leales y apasionados que siguen apoyándolos en cada uno de sus proyectos. La química entre ellos fue tan evidente que trascendió la pantalla, generando una ola de rumores y especulaciones sobre su relación personal. Y aunque nunca confirmaron ni negaron su romance, la llama de la esperanza sigue viva en el corazón de muchos. ¿Asu que copyright piensan ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir podrán sorprendernos el 8 de abril de 2025? ¿Creen que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿O es todo una ilusión superíndice 3N alimentada por el fandom?
Me encantaría leer sus comentarios y sus teorías. ¿Han notado alguna otra pista en sus redes sociales? ¿Tienen alguna fuente confiable que pueda corroborar nuestra información? Compartan sus opiniones y teorías con nosotros. La conversación está abierta, y nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema tan apasionante. En resumen, hoy hemos explorado la posibilidad de un reencuentro, o incluso algo entre Can Yaman y Demet Özdemir el 8 de abril de 2025, una fecha que, según nuestras fuentes, podrá ser crucial. Hemos analizado su comportamiento en redes sociales, sus declaraciones evasivas y la información superíndice 3N que hemos recopilado para llegar a esta revelación superíndice 3N imposible. Hemos desglosado cada detalle, cada rumor, cada especulación, para tratar de entender qué está pasando realmente entre estos dos talentosos actores. Hemos explorado las posibilidades, desde una simple colaboración profesional hasta un reencuentro amoroso que podría cambiar sus vidas para siempre. Pero, ¿qué pasará realmente el 8 de abril de 2025? ¿Se confirmarán nuestras teorías? ¿O nos llevaremos una gran decepción? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y disfrutando de la magia de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que, pase lo que pase, siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Gracias por acompañarme en este viaje de especulaciones y teorías. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Qué esperan ver de ellos en el futuro? Quiero saber sus pensamientos. ¿Qué proyectos les gustaría verlos protagonizar juntos? ¿Qué tipo de historias les gustaría que contaran? Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas con nosotros. Y por supuesto, antes de despedirme, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes en el futuro. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, no dejen de soñar. La magia de Can Yaman y Demet Özdemir siempre estará con nosotros. Hasta la próxima.